Muy buenas noches para todas las hermanas y todos los hermanos. En primer lugar, quiero desear que las rosas florezcan sobre vuestras cruces. En el día de hoy vamos a ver la instrucción dictada por el maestro Israel Rojas Romero el día 4 de septiembre de 1970 en el aula de Bogotá, que trata sobre psicofisiología esotérica. Esta es la lección número 48 y la última de las lecciones de psicofisiología que el maestro a bien tuvo dejarnos para que volvamos a trabajar y estudiar esta ciencia maravillosa. Y empieza el maestro diciendo que, o haciendo una pregunta, ¿son los nervios los productores del pensamiento? Dice, no, son los nervios los instrumentos a través de los cuales nuestro ego puede exteriorizar las ideas a través del lenguaje. De manera que el sistema nervioso cerebroespinal es un instrumento del ego, pero no es el ego. Si fuera el ego con la defunción, con la desencarnación, terminaría toda la tragedia del humano vivir. Sería hasta asombroso si hay tragedia, pero si no hay tragedia, no sería sabroso. De tal suerte que así son las cosas. El sistema nervioso cerebroespinal es el instrumento del ego y a mayor egoencia, mayores ramificaciones presenta el sistema nervioso cerebroespinal, tanto sea en su raíz fundamental, el cerebro, como en sus prolongaciones. El sistema nervioso cerebroespinal es el instrumento del ego y a mayor egoencia, mayores ramificaciones presenta el sistema nervioso cerebroespinal, tanto sea en su raíz fundamental, el cerebro, como en sus prolongaciones. Es algo extraordinario verdaderamente. Pero eso, pero eso se refiere únicamente a la parte racional del ser en principio. Después será un aparato de la conciencia. Pero para que se convierta en aparato de la conciencia es indispensable que haya una correlación entre el ego y el alma del mundo. El aparato del alma del mundo es el gran simpático. Tampoco es él el alma del mundo. Pero en otras palabras, sí podríamos decir que es alma del mundo coagulada en nuestra naturaleza. Por lo tanto, verdaderamente vale mucho pensar en aquello del simpático. ¿Dónde nace el simpático? En la esfera umbilical. Tiene ramificaciones a la esfera de Yesod y el resto por todo el organismo. Es algo verdaderamente formidable. Es un aparato que viene hacia abajo, sistema nervioso cerebroespinal, y otro que se ramifica hacia arriba, de tal suerte que la esfera umbilical es la raíz del simpático. Ustedes saben también, aun cuando otros anatomistas opinen diferente, estamos hablando desde el punto de vista tradicional del esoterismo. Ahora, si nosotros razonamos y enjuiciamos levemente la realidad etérica, es indiscutible. Es el umbilical el tubo por medio del cual el feto en evolución recibe la nutrición de la madre. De tal suerte que allí empieza la evolución y el primer sistema en la evolución ha sido el simpático. De él se ha derivado el sistema nervioso cerebroespinal. A medida que un animal cualquiera por reacciones del ambiente
circunstancias, hambre, necesidad, instinto procreador. Establece conciencia de las circunstancias que le envuelven. Empieza a desarrollar el sistema nervioso cerebroespinal. A medida que el hombre medita extraordinariamente en el conocimiento, deriva mayor cantidad de energía del gran simpático y la transfiere al sistema nervioso cerebroespinal. Porque a la larga el sistema nervioso cerebroespinal se convertirá en el instrumento de la mónada, en el instrumento de la causa primera, pero todo derivado de la esfera del simpático. Cuando hablamos de alta ciencia, siempre tenemos que parangonar nuestras funciones entre el macro y el microcosmos. ¿Cuál es el macrocosmos dentro de nosotros? El sistema gran simpático. ¿Y cuál es el microcosmo dentro de nosotros? El sistema nervioso cerebroespinal. Es el micro y el macro. Por lo tanto, tenemos correlaciones científicas indudables que están al alcance de cualquier inteligencia y que permiten para nosotros una correlación de hechos que nos van llevando por el camino del verdadero conocimiento. Lo que pasa es que nosotros los humanos miramos hacia afuera que hacia adentro. Y ahí está el problema de la ignorancia que existe en nuestro ser con relación a nuestra propia interna naturaleza. La diferencia entre las antiguas culturas y las modernas es eso. Antiguamente invitaban al hombre a autoconocerse. Ahora lo invitan a autopegarse a las cosas objetivas, circunstanciales e intrascendentes. Un hombre lucha toda la vida para hacerse millonario. Muy pocos lo logran. Y el que lo logra estira la pata exactamente igual que el otro. Pero está bien que el hombre se preocupe de sus necesidades. No voy a ese terreno. En días pasados, dice el maestro, hablábamos con un hombre muy inteligente que se ocupa algo de estas cosas. Un alemán, Mincalé, y el otro amigo que estaba en concordancia con nosotros tomando un delicioso almuerzo. No tanto la, por el gusto del restaurante como por la charla, le dijo: Mr. Mincale, usted que se ha despreocupado tantísimo de adquirir riqueza, vive una vida como difícil con esos conocimientos poderosísimos que posee. Sí, efectivamente, yo le he dado conocimientos a mucha gente que se ha vuelto millonaria. Y yo apenas tengo manera de vivir, pero vivo bien y tranquilo. Y a veces, para estar más tranquilo, aún me voy al cementerio. Aquí está un rico, allí está un pobre, la misma cosa. No he visto ninguna diferencia. Allá se nivelan las vanidades del mundo. Era un pensamiento pragmático y evidentemente coloca al hombre frente a la conciencia rigurosa de la vida. Tenemos que preocuparnos de nuestro desarrollo espiritual e ideal de la vida. Es lo único que llevamos. Lo demás se queda aquí. Pero no estoy invitando a nadie a que deje de cumplir con sus deberes. Ese sería otro grande error. Si un hombre es padre de familia,
su obligación es cumplir con esos deberes y llenar las necesidades de las responsabilidades que voluntariamente ha adquirido. Eso es lógico, pero realmente perder tanto tiempo en pensar en cosas fenomenales, esas son niñerías de un pueblo elemental y trivial. Recuerdo mucho de don Carlos, dice el maestro. No hablo de política, sino de psicología. En alguna ocasión invitaron a don Carlos Lleras a despedir a unos ciclistas, corredores, y él dijo, no señor, no tengo tiempo, pero como los ciclistas salen de Bogotá, el señor alcalde puede ir a despacharlos. Así se opera, así se opera. Esto es ser un poco racional en el cumplimiento del deber. Pero estoy hablando de psicología. No vayan a creer que estoy haciendo política. No. Es para que pensemos en nuestras verdaderas responsabilidades. Bueno, y sigamos con nuestro proceso del autoconocimiento y con la importancia de nuestro cerebro como instrumento de la conciencia diferenciada y la importancia de nuestro corazón como sensibilidad que nos une al alma del mundo en relación con Yesod. Hay que pensar aquí exactamente la enseñanza de la DEC. Ninguna energía es unitaria. Todas son duales. Todo opera en la naturaleza por reacción. Eso no es una frase así como para divertirnos. Es profunda sabiduría. De modo que no hay círculo, no hay ninguna operación simple. Todo es dual para producir un ternario y allí, en eso hay completa sabiduría. ¿Quién puede pensar sin un objeto? Absolutamente. Frente al pensador está el objeto y ello produce una idea, de tal suerte que eso es sabiduría pura, no es diversión, no es por entretener el tiempo, es para comprender un poco los misterios de la vida. Así que hablar de la fisiología del alma es hablar sencillamente de lo más importante que hay frente a nosotros para lograr el autoconocimiento. Enseña el adepto que lo más importante para nosotros es la percepción. Multitud de cosas pasan por nuestro ser sin que logremos percibir que ellas están pasando o sucediendo. Sí es muy importante la percepción en el mundo fenomenal. Sí es muy importante la percepción en el mundo fenomenal. Muchísimo más importante es la autopercepción de lo que sucede en nuestro mundo interior, porque lo otro no tiene mayor trascendencia para nuestra vida. Pero lo que pasa en nuestro ser tiene una trascendencia incalculable. Así que fijar nuestra atención en el mundo interior es indudablemente lo más importante de nuestra existencia. Después, naturalmente, de cumplir nuestros deberes. Lógico, obvio y extraordinario. La fraternidad Rosacruz pretende hacer gente equilibrada. Si alguien por meterse a la metafísica dejara de cumplir sus deberes de hogar o de familia, haría grandes errores en su vida. Pero tenemos mucho tiempo sobrante. Mucho tiempo hay precioso que lo utilizamos simplemente, como dicen en mi pueblo, pelando la pava, es decir, hablando del prójimo. Para ellos, la pava es el prójimo. Se gasta mucho tiempo para esto y poco para estudiar.
Dice el maestro que en días pasados fui a dar una revista a Rosacruz y encontré en un restaurante a unos jóvenes muy elegantes y entonces les fui a dar la revista y un joven me dice, no, muchas gracias, yo no tengo tiempo para leer. Y le dije, ay, cómo lamento que su vida sea tan ocupada. Lo siento mucho por usted, no por mí, que tiene tiempo para leer. ¿Quién no va a tener tiempo? Esas son ingenuidades. Quizás el título de la revista Rosacruz le causó terror y entonces se disculpó diciendo que no tenía tiempo. Tiempo es lo que más tenemos, pero no lo sabemos emplear. Y aquí caemos automáticamente en la frase del adicto que es necesario tener en cuenta. Vivimos alelados en tonterías y no nos dedicamos a la vida interna. Por eso la evolución es tan lenta en la humanidad. Tenemos suficiente tiempo para entretenernos horas y horas hablando del viti, en que tuerce bien la pata cuando pasa el toro. ¿Eso para qué sirve? Para nada. Pero pasamos el tiempo pendiente de eso. Es para indicar la trivialidad. No estoy hablando del viti. De manera que si nuestro cerebro está nutrido psicológicamente por todas las derivaciones que podemos obtener de las experiencias cotidianas, vale la pena cultivarlo. Alguna vez le preguntaron a la doctora Nivesa cómo ejercitar el cerebro y dijo, me han hecho ustedes la pregunta más maravillosa del mundo. Un hatha yogi creería que el cerebro se educa haciendo movimientos de cabeza. El cerebro se educa aprendiendo a pensar en la verdad y en el bien. El corazón se educa aprendiendo a sentir las bellezas de la vida. No es haciendo movimientos cardíacos, porque eso es vida espiritual. Y como hay tantas cosas hoy que entretienen a la gente creyendo que si se hacen movimientos físicos del corazón, el corazón evoluciona. Estamos perdidos en tonterías. El corazón se desarrolla por el sentimiento rectamente dirigido hacia las cosas bellas de la vida. El cerebro por la inteligencia rectamente encauzada al conocimiento de la verdad y la voluntad por medio de la acción justa y la palabra por medio de la veracidad absoluta. Estos son los modos del conocimiento. Esta es la verdad que nos trae el esoterismo de todos los tiempos y por eso debemos aprovecharla. Así que les hablaba de una psicofisiología de alto beneficio en el sentido espiritual y nada para el aspecto físico de la cuestión. La fisiología del alma, la cosa más interesante de este universo. A veces vamos por la calle y cuando menos pensamos, estamos alelados, cavilando en que aquel fulano y sutano tienen aquestos defectos, y no reaccionamos para ser conscientes de que estamos perdiendo tremendamente el tiempo y que estamos creando un karma negativo. ¿Por qué no revertir toda esa energía hacia la esfera de la conciencia, hacia la esfera de la espiritualidad, hacia la esfera del ascenso conciencia, que es lo único que conduce al hombre
al mundo más alto del espíritu? Eso es precisamente. Por eso, por allá en legendarios tiempos, cuando empezamos las clases de Cábala, le- les dije a ustedes, la Cábala es puramente espiritual. Lo único que hay de material en la Cábala es la resistencia, es Malhub. Todo lo demás es sutil. Allí abrí un libro que tenía hace mucho tiempo, un libro viejo, un libro sobre Caldea, un libro de ninguna importancia, pero de muchas si acaso. ¿Qué serie de contradicciones dirán este hombre? Dirán ustedes, no el libro. Está sencillamente escrito por antropólogos que fueron allá a buscar los huesos de nuestros antepasados, pero trajeron maravillosos clichés de las impresiones que dejaron en los templos y encontré el cliché donde está toda la alta cábala en un solo cliché. Aquí lo tiene. Está el hierofante frente al árbol del conocimiento y de la vida y está mostrando el hierofante todo lo que hay hacia arriba y hacia abajo. En la mano derecha lleva una piña, pero no la piña esa común y corriente, sino el fruto del pino. Como quien dice, aquí está el centro de la conciencia y lleva abajo una especie de canasta. Esta energía que viene debe acumularse y sublimarse para que llegue allí y esta de allí debe bajar para redimir aquella. Y la de abajo penetra en la de arriba y la de arriba penetra en la de abajo para realizar el milagro de la sublimación del hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué árbol tan encantador! Que no se nos olvide, el hierofante frente al árbol del conocimiento y de la vida, y está mostrando el hierofante todo lo que hay hacia arriba y hacia abajo. En la mano derecha lleva una piña, pero no la piña esa común y corriente, sino el fruto del pino, como quien dice, aquí está el centro de la conciencia y abajo lleva una especie de canasta. Esta energía que viene debe acumularse y sublimarse para que llegue allí, y esta de allí debe bajar para redimir aquella, y la de abajo penetrar en la de arriba, y la de arriba penetrar en la de abajo para realizar el milagro de la sublimación del hombre. Alguna vez pienso hacer un cliché de él con fin de hacerles un comentario, porque si le, porque si le presentamos el monito a la gente, qué tontería. Y sin embargo, allí está contenida la sabiduría de las edades. Allí están los cuatro mundos de la Cábala. Allí están los 10 sefirot. Sobre cada sefira hay cuatro mundos de la Cábala y están las 22 letras y están los 32 senderos y los 10 números y está la maravilla de las maravillas en una figura hierática. Entonces el libro aquel que me lo vendió una vecina hace 15 años, bendito momento en que le di a la vecina 50 pesos por él. Así son las cosas. Si hemos de aprovechar el beneficio de la fisiología de nuestro ser psíquico, de nuestro ser moral e intelectual. Así que la anatomía que debe interesar para nosotros es la psicofisiología, es decir, todo lo que está en relación con el alma, todo lo que está en relación con el alma del mundo. El alma del mundo lo es todo.
El alma del mundo implica todos los movimientos de la naturaleza. Y cuando alguien se entretiene místicamente, porque debemos ser místicos de la naturaleza y de la vida, en ver cómo surge, emerge a la superficie de la tierra los brotes de una semilla, puesta en ella, y ver cómo se realiza aquel divino milagro de la existencia, que está empezando a adorar la luz astral universal, sus maravillosos movimientos, su maravillosa armonía, su divino encantamiento. El espiritualista debe estar atento a la sensorialidad porque esa es la que le permite captar mayor cantidad de alma. Y el alma es realmente la razón de ser de todo cuanto hay. En otra ocasión, hablando de estos problemas, les decía que es mucho más importante que el ego, el alma. Porque el alma, si hemos de formar una imagen adecuada a nuestra mente, es como un océano infinito y cada ego es como un vórtice dentro de ese océano. Pero el vórtice procede precisamente y puede verificar su acto es en el gran océano. La luz astral universal opera en nuestro simpático. Tenemos que estar muy conscientes de él y quiero que pongan suficiente atención en esto. Cualquier imagen embellece o altera su ritmo. Cualquier imagen, por insignificante que sea. Si es una imagen morbosa, produce desequilibrio vital y anímico, enfermedades y miserias en el curso del tiempo. Si es una imagen bella, induce mayor cantidad de energía, da plenitud a nuestra alma y permite educir ego. Eso es esoterismo. Algunos creen que esoterismo es enseñar a la gente a que muevan las piernas así. No, eso es gimnasia. Esoterismo es esto relacionado con la sensibilidad y la conciencia. Y todo lo relacionado con el mundo de la psicofisiología del alma está en relación con nuestro simpático y todo lo relacionado con la egoencia, operación del ego, está relacionado con nuestro sistema nervioso cerebroespinal. El núcleo categórico del instrumento del ego es nuestra glándula pineal y del alma del mundo es 10 mensajes, plexo solar, el otro, el, el plexo solar. El otro tiene su dualidad igualmente. El otro tiene su dualidad. Igualmente pasa en el cerebro. Tenemos la dualidad instrumento del ego en la glándula pineal y pituitaria. Y tenemos abajo el instrumento del simpático. Ellos hacen inclusión en Tiferet. Y si ustedes ven en el concepto Rosacruz del cosmos, ahí convergen armoniosamente los dos sistemas. Están en paridad exactamente. De tal suerte que el estudio del esoterismo es el estudio de la anatomía, de la fisiología y de la naturaleza en general del hombre. El Noxet de Ixum tiene un valor permanente, constante. Y nosotros solemos decir que ¿por qué será que nos va tan mal en la vida? Porque hemos obrado mal, sencillamente. Nuestras fuerzas están desequilibradas y no tenemos capacidad para encontrar la armonía y el camino que corresponde en cualquier esfera del ser. ¿Se lo debe a Dios o al Papa? A nosotros mismos.
inconscientes, nada más. Aun cuando le pidamos a todos los santos riquezas, si no hemos hecho lo conducente para lograrla en forma lógica, no, 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 no. Y es muy curioso esto. Según los católicos, Dios no los atiende sino a ellos. Pero resulta que los protestantes son más ricos que los católicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre que se llama protestante es más trabajador y más organizado. No es porque sea protestante. Eso no tiene ninguna importancia. Esas son ingenuidades de la gente, puras ingenuidades de la gente. Tenemos que salir de ese mundo de las ingenuidades y llegar a la egoencia, a la sensorialidad, a la conciencia, a la abolición. Eso es todo. Multitud de hombres que se hallan muy bien no creen ni en Dios, porque consideran que ese es un obstáculo para trabajar y ellos son más conscientes. ¿Por qué? Porque están operando con las fuerzas de la vida, que es lo Dios, que es la vida precisamente. Ser no es una creencia, es la vida. Tenemos que aprender a utilizar esa divina fuerza de la vida. Entonces, el Rosacruz no tiene ninguna religión, pero tiene religión. Es decir, busca la unidad interior de su alma, con su ego y con el cosmos. Esa es la verdadera religión. Religión no es creer, es sentir y saber. Es verificar esa unión entre el ego y el alma del mundo. Es muy curioso que Pío XII algo sabía teóricamente. Cuando él estaba desencarnando, no decía Dios mío, sino anima mundi, anima mundi. El hombre, por lo menos, si no lo tenía en la sensorialidad, lo tenía en la inteligencia. Él no buscaba la salvación en Dios, sino en el alma del mundo. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra Dios? Día, luz, nada más. Es una palabra de origen latín. Conociendo el valor de las palabras, vamos haciendo a un lado todas las cáscaras que nos obstaculizan para tener confianza en nuestra vida espiritual, en nuestra vida interna, en lo divino que hay en nosotros. Toda creencia es un obstáculo. En días pasados estaba meditando, pero como nos hemos debilitado a través del tiempo, resulta que una fiesta social, inmediatamente que se entra al salón, ninguna persona se pertenece a sí misma. Pertenece al ambiente, a las circunstancias, al qué dirán, y son víctimas de una situación verdaderamente aterradora. Nos preguntamos, ¿estarán bien mis zapatos? ¿La corbática estará bien puesta? ¿Mi postura es la adecuada? ¿Cómo estaré yo? Pobrecitos, ya no se pertenecen en nada. Ya no son hombres, ya no son mujeres. Son circunstancias, sugestiones, tonterías. Pero así vamos en todo. ¿Por qué? Porque quebrantamos el alma del mundo por incomprensión. Simplemente. Entonces todas las escuelas verdaderas propugnan por la armonía interior. Dicen los adeptos, la única palabra que nosotros consideramos sagrada por excelencia es la palabra armonía. Esa es nuestra palabra. Qué bella es la vida.
cuando estamos armoniosos dentro y con nosotros mismos. Qué cosa tan preciosa y qué desgracia es para el ser humano encontrarse en un momento de inarmonía. Piensen ustedes en un pobre que tiene como único traje un pedazo de pantalón y un pedazo de camisa y está sentado sobre una piedra, pero está lleno de plenitud y de ideal. Qué feliz se siente. Y el otro, en mullidos asientos, con el problema de las letras, de que hay que pagar mucho a las rentas y desesperado. ¿Qué hago? ¿Me suicido o pago? Todos son problemas del mundo interior. Todos son problemas del ser psicofísico y moral y nada más. Únicamente. Así que me he referido un poco al hablar de la anatomía más a la fisiología del alma para que pensemos en esos grandes problemas de la vida y del ser. Quiero abrir unas preguntas con relación a lo que ustedes quisieran saber y que yo pueda responder, naturalmente, con relación a la anatomía, con relación a la fisiología del alma y esas cosas. Y alguna cosa que para ustedes esté oscura. Quizás pueda servirles en algo. Pregunten, por favor, dice el maestro. Maestro, la egoencia reside fundamentalmente en la pineal. Entonces, ¿por qué se habla como un instrumento central, pero opera a través de todo el sistema nervioso cerebroespinal? Maestro, cuando se habla de la conciencia de vigilia, que el comando está en el plexo solar, no, eso es del centro emocional, no, eso es de la conciencia concreta y racional, no, eso es el aspecto emocional que está en relación con el simpático. Y lo emocional no es lo mejor, es el sentimiento, la armonía, la belleza. Y eso anda por el corazón. Perdón, maestro, ¿dónde radica el núcleo del ectodermo, mesodermo y endodermo? Eso está colocado en el tálamo óptico. De ahí se desempeñan las tres hojas. El mesodermo en el medio, el endodermo dentro y el ectodermo afuera. Son tres hojas en que la anatomía ha dividido la evolución del organismo humano para tratar de inteligenciar su naturaleza. El endodermo tiene como fundamento solo el aparato de la digestión. El mesodermo, todo lo relacionado con la circulación y respiración. Y el ectodermo, todo lo relacionado con los tejidos de la piel y el sistema. Son tres hojas en las cuales los anatomistas se han precisado a dividir al hombre para ayudar a su inteligencia. Meso, medio, endo, dentro, y ecto, fuera, periferial. Maestro, el sistema neumogástrico está en relación con... El sistema neumogástrico es un aparato especial. Tiene correlación con los dos sistemas. Por lo tanto, también se le llama el frénico, también el neumogástrico o de neuma, aliento. Evidentemente, es el puente de relación entre el cerebro espinal y el sistema gran simpático.
Nace en la base del cuarto ventrículo y se extiende hacia el plexo solar y allí se pierde para los anatomistas, pero él tiene función en todo el organismo. ¿Cómo se forma el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo es una sublimación de la sangre. Es la quinta esencia de la sangre. La sangre, al llegar al cerebro, filtra ese fluido a través de los plexos coroides. Los plexos coroides están ahí exactamente delante y debajo del tálamo óptico. Esos cuerpos coroides tienen la cualidad de filtrar la sangre y sacar la quinta esencia que se desciende por la espina dorsal y se transmite a través de las redes nerviosas a todo el cuerpo. Es el aparato de la conciencia y de la sensibilidad. En el oriente la llaman chaitanya. Y vuelve a regresar al cerebro. Esa sustancia naturalmente se extiende por la red nerviosa y es lo que da en nosotros la capacidad conscientiva y sensorial. Por eso, cuando a alguien abusivamente le sacan esa esencia de la espina dorsal, muchas veces se paraliza de ahí hacia abajo hasta que se recupere. Es un crimen que afortunadamente hoy ya los médicos han dejado al margen. La manera de recuperar eso es tomando gran cantidad de agua de coco. El agua de coco es precisamente esa sustancia en el mundo vegetal. Maestro, el sistema simpático nace en el umbilical y es el aparato de lo emocional. No, es el aparato del alma del mundo. Es el aparato o en otras palabras, un poco más científica, es el alma del mundo coagulada en nosotros. El simpático no nace en el umbilical, nacen según la anatomía común y corriente bajo el piso del cuarto ventrículo y se extiende a través de estas ramificaciones. Pero el esoterista sabe mucho, sabe que son filamentos demasiado finos que suben al cerebro y allí se organizan para trabajar en paralelo con el cerebro espinal. Ahora, si ustedes saben que el feto se desarrolla todo alrededor del umbilical, comprenderán que todo el organismo se desarrolla alrededor de este núcleo. Maestro, ¿hay alguna manera de distinguir entre el esqueleto del hombre y el esqueleto de una mujer? Y contesta el maestro. Muchísimas maneras. Una de ellas es conocerlos antes de desencarnar, pero evidentemente las estructuras óseas difieren algunas veces, sobre todo, dijéramos, en la caja puramente sacral. El organismo de la mujer tiene en esa zona mayor desarrollo naturalmente, porque la naturaleza lo ha elaborado así para los fines de la maternidad. Además, el cráneo es un poco más reducido y así hay muchas causas y modos de conocer. Ahora, el esqueleto de la mujer es mucho más delgado en determinadas zonas y por eso, por ejemplo, en los puños es mucho más delgado y por eso el hombre experto en esas cosas puede conocer perfectamente, pero sobre todo en la zona sacral, por la zona sacrococcígea,
Se puede saber si el esqueleto corresponde a una mujer o a un hombre. También se puede saber exactamente si pasó por los transuntos de la maternidad, sí o no. Eso, eso saben mucho de esas cosas, pero ocuparse mucho de los huesos es perder el tiempo. Maestro, hágame el favor y me dice. El corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos. ¿Cuál es el objeto de las aurículas y cuál es el objeto de los ventrículos? Ah, eso es demasiado sencillo. Ustedes saben que las aurículas son las que reciben la sangre en primer lugar de los pulmones y en segundo lugar la que viene del recorrido total del cuerpo. Esas son las aurículas. Y los ventrículos tienen la capacidad de expulsar la una y la otra corriente. Esotéricamente, eso es otra cosa. Esotéricamente eso es otra cosa. Allí es la residencia del ego, pero no precisamente ni en los ventrículos ni en las aurículas, sino en un punto central que se llama pectum salin, que está en el centro del corazón y que en algunos casos en los niños no se obtura al tiempo que se abre el aliento y entonces el niño se pone azul. La gente experta en esas cosas suele dar al niño un golpe en la esfera anal y entonces reacciona y se cierra aquella puerta, porque durante la evolución fetal no hay sino una sola corriente de circulación. Después se separan las dos cuando entra el oxígeno y empieza la oxidación en el organismo diferenciado. Puntum salim. Se llama el punto donde reside Brahma, Dios en nosotros. También el punto que armoniza los contrarios. Dos aurículas, dos ventrículos y ese punto, puntum salim, punto saliente, empieza a vibrar o empieza a moverse y a latir a los 22 días de haberse verificado la fecundación. 7 por 3, 21. Cuando comienza el cuarto septenario, empieza a vibrar aquel punto. Ese punto vibra durante toda la vida y el último que vibra en nosotros cuando el ego abandona su cáscara. Qué maravilla, ese punto sale. Se llama el punto donde reside Brahma, Dios en nosotros. También el punto que armoniza los contrarios. Dos aurículas, dos ventrículos y ese punto, puntum saliente, punto saliente, empieza a vibrar o empieza a moverse y a latir a los 22 días de verse verificado la fecundación. 7 por 3 igual 21. Cuando comienza el cuarto septenario, empieza a vibrar aquel punto. Ese punto vibra durante toda la vida y el último que vibra en nosotros cuando el ego abandona su cáscara. El puntum salient es la armonía de los contrarios. Desde el punto de vista fisiológico, exactamente. Desde el punto de vista anatómico, es el punto central del corazón. Es una abertura o ventana en el feto y después se cierra. Después se cierra aquella puerta y es la sede del ego. ¿La médula de los huesos también tiene su origen en la sangre? No, todo lo contrario de la médula, se elaboran todos los elementos constituyentes de la sangre
y del sistema nervioso. De tal suerte que la médula es lo más importante en nuestra corporalidad. De la médula salen las ramificaciones nerviosas, de la médula se forman los hematíes o glóbulos rojos de la sangre. Así que la médula es lo más grande que tenemos dentro de nosotros. Allí, dentro de la médula, está el Espíritu Divino como fuego del Espíritu Santo. Y es el que cumple todas las funciones de la vida. Es el único de los tres aspectos del Logos que está encarnado. El Cristo aún no está encarnado y mucho menos el Padre. El Padre representa en nosotros la conciencia cósmica. El Cristo representa en nosotros el amor universal y nada de eso existe en nosotros. Tenemos apenas el amor humano y eso muy, en cambio, el fuego interno de la vida celular radica precisamente en la médula. La médula es su aparato, es la sustancia oleosa, es una sustancia evidentemente cósmico-divina, porque en realidad de verdad allí radica toda la razón de ser de nuestra vida diferenciada. ¿La médula cómo se forma? La médula es una evolución de la sustancia germinal, es decir, sale de los dos gérmenes como el árbol sale evidentemente de los mismos gérmenes, allá en su anatomía, es decir, es una sustancia que emana de la unión del zoospermo y el óvulo. Pero permanentemente se está formando eso se multiplica, por eso dice que Dios la creó y el hombre parece multiplicarla, dice Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Dios la creó y el hombre parece multiplicarla. Y el arte de la multiplicación está en una palabra bien sentida, amor. Maestro, las energías del microcosmos entran por el vaso y se reparten a todas partes. Son muchas las energías del microcosmos, son muchas. De cada chakra recibe un tipo de energía. Otra pregunta que me gusta mucho. El chakra radical recibe la energía de la tierra. El segundo, el Swadhisthana o Yesod, en la Cábala, recibe la energía de la otra polaridad, de nuestra polaridad. La tercera, o sea, la relacionada con el umbilical, recibe las energías de la raza, todas las emociones de la raza, y de esas cosas nos afectan tremendamente si no estamos educados para aislarnos. Por eso el hombre no debe ir donde las pasiones profundas se agitan violentamente, porque las recibe y puede mecánicamente convertirse en un tipo que grita y echa viva sin saberlo, porque entra toda la fuerza ambiental. Por ese chakra recibimos todas las emociones de la raza. Por el plexo solar exactamente recibimos la energía solar. Por el corazón recibimos la energía crística. Por la laringe recibimos nosotros todo lo relacionado con la imaginación creadora. Por el centro del entrecejo recibimos toda la energía que se relaciona con la abolición del logos. Y por la cima de la cabeza recibimos la energía del Padre, que está vinculada a cualquier sistema de mundos. Así que cada chakra recibe un tipo de energía diferente y según el desarrollo de ese chakra depende la cantidad
de ese tipo de energía que nosotros poseemos. El verdadero esoterismo depende del desarrollo de los centros magnéticos. De eso depende el verdadero esoterismo. ¿Cómo se desarrolla? Por medio de la sublimación. Por ese medio se desarrollan sucesivamente, por medio de la imaginación creadora llena de sensibilidad estética, llevando aquella energía. Maestro, ¿dónde nace el neumogástrico? El neumogástrico lo advertimos ya en el piso del cuarto ventrículo. ¿Usted sabe dónde queda el cuarto ventrículo? Delante del cerebelo, sobre la médula oblonga. Allí es donde radica exactamente el nudo de la vida según la concepción de los médicos profesionales. Cuando el torero ha lanzado mal su estocada sobre el corazón y el animal no muere, entonces ellos sacan una cuchilla que la llaman la puntilla y la clavan en el cuarto ventrículo y el animal estira todas las 4 patas porque ya no le queda vida. Allí está el centro por excelencia. El cirujano no puede tocar internamente esa cavidad porque inmediatamente el hombre o animal muere. Por eso, el crimen de Mamatoco fue dirigido por un médico. Allí le metieron la puñaleta al atleta, aquel que era peligroso si le dejaban hacer un movimiento. También el asesinato del doctor Gaitán fue dirigido por un médico porque le dirigieron los disparos a ese punto, a los pulmones y a los riñones. Cualquiera de aquellos disparos era mortal y entonces eso no podía saberlo el profano que hizo los disparos. Eso tuvo que ser dirigido técnicamente. Pero no estoy hablando de crímenes, estoy tratando de ilustrar sobre los problemas nuestros, dice el maestro. Maestro, tenga la bondad, nos habla cómo opera la energía primaria en nosotros. La energía primaria en nosotros opera a través del aura, a través del doble en nosotros. No opera a través de nada físico. Nosotros estamos dentro de un ovoide etérico. Ese ovoide etérico tiene una organización más o menos definida según nuestra sensibilidad y nuestra conciencia. Y allí opera la energía primaria. La energía primaria está apareciendo y surgiendo en nosotros a través de la sensibilidad y aprovechándose después para el desarrollo de las facultades de la inteligencia. Por eso se llama el Hiranyagrava, se llama el huevo del mundo, se llama Aujoeides. Tiene varios nombres. Pueden anotar estos nombres porque son de mucha importancia. Se llama Irán Yagarra, se llama Aujoeides, se llama Aura y tantas otras palabras que designan aquellas cosas. Para que tomen nota, por favor, entonces se llaman Irán Yagabra, Irangarjava, se llama el huevo del mundo, se llama Augoeides, de mucha importancia. Entonces, Augoeides, Aura, Irán Yagarba,
Voy a decirles algo con lo cual hay que tener mucho cuidado y no es para profanar. Cuando alguien se acerca a nosotros y estamos tranquilos, notamos algo, o agradable o desagradable. Es que nuestra aura nos está diciendo si aquella persona es acorde con nosotros, sí o no. Y si la gente tuviera esa sensibilidad, no entraría en combinaciones de ninguna orden cuando la vibración que se produce es inarmónica. Pueden charlar de lo que quieran, pero no entrar en cosas de responsabilidad, lo que quiere decir que las dos auras no armonizan y por lo tanto, cualquier acuerdo que pudiera haber será siempre ficticio y negativo. De tal suerte que esta es el aura y a través del aura penetra la energía primaria. Es lo que se llamaría la voluntad del Padre. La glándula pituitaria para los fines ritualísticos, ella representa en sí, encarna el sentido de Isis, es decir, de la madre naturaleza, y todas aquellas secreciones hormonales procedentes de esta glándula son las que van a permitir las funciones correctas de nuestro organismo. Si no están frenadas por situaciones de orden psíquico, que es lo habitual o lo que sucede permanentemente en la humanidad. Cuando empezaba esta clase de estudios filosóficos, encontraba constantemente afirmando algo que yo no podía entender, dice el maestro. Hay que buscar la liberación, decían los filósofos del Oriente. Y entonces me preguntaba, ¿de qué me he de libertar yo de este cuerpo denso? Pues no lo creo, porque este cuerpo denso me fue dado por el Logos para una función. Luego liberarme de él sería contrariar el ritmo de la evolución. No tenía razón de ser. Liberarme de las sugestiones de la gente, ¿cómo no? Psicológicamente, no tomar de la humanidad, sino, sino la experiencia sana, la experiencia correcta y desechar la negativa. Pero eso no abarca el sentido verdaderamente espiritual de la cosa en sí. Hasta que un día llegué a esta situación real y verdadera. Liberar la sensibilidad de toda contracción. Entonces había llegado a un punto verdaderamente esotérico, verdaderamente científico y de alta trascendencia. Esas informaciones, por ejemplo, que si toman a un ratoncito dedic- dedicado en laboratorio para experiencias que le producen alguna impresión en cualquier dirección, puede provocar enfermedades gravísimas, como por ejemplo el cáncer. Para mí eso es exacto. Yo estuve controlando durante mucho tiempo la razón de ser del cáncer y lo encontré. Solamente en Penas Morales llegué a constatar 40 casos y me despreocupé totalmente de eso porque ya era una realidad científica para mí. ¿Cómo nos explicamos nosotros aquello? Pues sencillamente los fluidos de la vida, ya sean sustancia o energía, impulsados por el ser psíquico, cumplen sus funciones normales. Pero si nosotros sentimos una contracción en cualquier lugar de nuestro ser psicofísico, inmediatamente se cierran relativa o totalmente estos canales. Y claro, la marcha de la vida no puede verificarse en la forma normal que nosotros deseamos.
Y he llegado en mis investigaciones, dice el maestro Israel Rojo, a- en mis investigaciones analíticas a muchas cosas más. Yo creo que en el caso de un conde Rákóczi, y he usado la palabra creo porque no tengo ninguna certeza, son simplemente deducciones. Este ser de tantísima evolución no permite contracciones de ninguna orden en su naturaleza y hoy está probado históricamente, Europa lo ha registrado en diferentes épocas, en que el hombre posee alrededor de 600 años, conservando una juventud increíble, lo cual quiere decir que estas contracciones permanentes producen el estancamiento del movimiento de la vida y vienen causando la decrepitud de la vida general celular y por lo tanto la vejez y la muerte prematura, porque de todas maneras lo que nace tiene que transformarse necesariamente. Así que estas cuestiones relacionadas con la vida psíquica del organismo psicofísico son de mayor trascendencia de lo que nosotros en un momento cualquiera podamos imaginar. Usando una palabra común y corriente, tenemos temor de algo que pueda aparecer en el ambiente o circunstancias. Se nos cierra de tal modo la laringe que nos es del todo imposible pronunciar una frase adecuada. Y eso le pasa a la mayor parte de la gente que intenta hablar al público, no en público, que son cosas bien distintas. La gente dice hablar en público. Frase no tiene sentido. Es hablar al público. Es una cosa distinta. La gente piensa poco. Esta es la situación real y positiva. Ahora, nosotros nos sentamos a tomar un aliento cualquiera y quizás en cierta manera no es tanta la importancia del alimento. Ahora nosotros nos sentábamos a tomar un alimento cualquiera y quizás en cierta manera no es tanta la importancia del alimento en sí como la situación moral. Si cuando estamos ingiriendo un alimento cualquiera traen para nosotros una noticia desagradable, inmediatamente se contrae el plexo solar y todas las funciones digestivas anexas y viene una digestión segura. Lo mejor sería prescindir en ese momento de tomar el alimento. Infortunadamente, la incultura de la raza hace que los problemas más agudos de los matrimonios se comenten precisamente a la hora de tomar los alimentos. Es una profanación a la marcha de la vida y es también un procedimiento por medio del cual verificamos contracciones que van a producir a la larga úlceras de estómago y otras cosas gravísimas. De tal suerte que este tema es de una importancia singularísima. Dice el maestro. Aquí el doctor nos ha demostrado bastante el trabajo funcional de las glándulas. Esto me preocupó bastante por una pregunta que hicieron los fisiólogos. ¿Por qué cada glándula produce una hormona de naturaleza específica, proviniendo todas aquellas de la sangre? Entonces lo lógico, lo natural, sería que las hormonas fueran más o menos de un tipo regular en todo el mecanismo glandular. Pero resulta que nuestro organismo pertenece al cosmos, no pertenece tanto a la especie hominal humana, sino al cosmos en general. Más bien, en el curso de la evolución,
Nosotros, como entes humanos, hemos logrado por el subconsciente perfeccionar los vehículos de expresión de las energías del logos. Ese es el trabajo fundamental. En alguna ocasión le dije a un joven que estaba estudiando medicina: hay una glándula que la ciencia no tiene en cuenta para nada, y es una glándula en el coxis. Es una glándula generadora de calor en grados 1. Está necesariamente alimentada por carbógeno. Allí se genera una gran cantidad de calor. Ustedes saben que tomando la temperatura, el médico sabe, en la boca o en la esfera del ano es donde se marca la mayor cantidad de energía. Bueno, este joven, ni corto ni perezoso, se fue donde el profesor y le dijo que le permitiera mirar eso en un cadáver. El profesor le dijo que eso eran tonterías, pero que podía hacerlo tranquilamente, y le dio el permiso. Él se fue a hacer secciones de la zona respectiva, sacrococcígea, y encontró que allí habían estructuras análogas a las demás glándulas. Entonces le digo: profesor, venga. Pasó el hombre al laboratorio y efectivamente la glándula existía porque había allí una secreción que engendra una gran cantidad de calor en nuestra naturaleza. Estamos hablando de estos aspectos que son tan interesantes. El endoconsciente nos va llevando y sacando y derivando todas las cosas. Ustedes saben que la primera impresión, un tanto psiconarcisista, del niño está en chupar, claro. La sensación que él experimenta al tomar el seno materno y tomar su alimento es para él un gran placer. Es la primera etapa del narcisismo infantil, pero en la segunda etapa del psiconarcisismo se llega al colmo de producir verdaderos modos psicológicos absurdos. Está en la esfera anal. De modo que encontró Freud por sus observaciones eso del narcisismo como una función anal. Efectivamente, el joven tiene una gran cantidad de energía allí, y cuando siente el bullir, esa energía que va a todo su cuerpo, y entonces él se yergue majestuoso y cree que sobre él no hay nadie, ni siquiera el sol. Es un estado psicopatológico, pero de todas maneras, este es el estudio de la entidad humana. Es algo verdaderamente formidable aquello. De modo que existe esa otra glándula, una glándula psicotoxígea en el coxis. Esa glándula produce calor y energía para nuestro cuerpo. Es evidentemente la glándula que está en relación directa con el fuego central de la Tierra, con el magnetismo de Jehová, hablando científicamente. Así que hay una correlación directa entre esa glándula y la energía del fuego terrestre. Ahora vamos al aspecto puramente gonádico, el centro generativo. Eso recibe la energía del sol, y entonces allí se producen otros fenómenos biológicos de diferentes condiciones y muchos estados morales, anímicos de nuestra naturaleza psicofísica obedecen a si hay mayor o menor cantidad de esas hormonas. En la zona suprarrenal nos da la energía, así que la gente no posee suficiente energía para operar y obrar. Es porque estas glándulas no producen las hormonas adecuadas. Luego tenemos el páncreas,
que es una cosa muy curiosa. Siempre me fijo en las palabras, porque para mí las palabras son la razón de ser del conocimiento científico de las edades. Porque parece que los que dieron nombres a estas cosas eran maestros de sabiduría. No eran cualquier cosa. Pan, todo, y crea, todo lo crea. Parece que fuera el fundamento de la creación del funcionalismo de las glándulas en general. Y lo cierto es que las gentes que padecen de diabetes degeneran todo su organismo, pierden la vista, pierden el equilibrio, pierden la energía y al fin, por una especie de consunción, van a la tumba. Páncreas. ¿Cómo me preocupa esta palabra? Todo lo crea. No tiene nada más raro que esta sea la glándula que evidentemente hace con su trabajo la armonía glandular, la armonía total de los mecanismos. Si las hormonas las produce la pituitaria, aquella da los elementos para la distribución de esa energía. Es una especie de lengua, como muy bien nos ha explicado el doctor. Es una especie de transversal que está detrás del estómago y que produce dos grandes secreciones, la insulina y también la pancreatina. La pancreatina alimenta el trabajo del tubo digestivo para que su operación pueda realizarse formalmente. Y es de suponer deductivamente que esa otra hormona da vitalidad al cerebro, a la visión y a todos los fenómenos relacionados con la capacidad psíquica cerebroespinal, porque las personas que enferman de estas cosas empiezan a perder la memoria, la visión y otras cosas por el estilo. Además, ¿dónde está, donde está el verdadero sello de Salomón desde el punto de vista glandular? Es las suprarrenales. Una hormona de ellas alimenta el tono del corazón y del cerebro. Es la interrenalina, la secreción íntima de la glándula. La otra secreción, la superficial, la periferial de la glándula alimenta el centro generativo. Así que hay una hormona que va hacia abajo y otra que va hacia arriba. Pero piensen ustedes que la hormona que va hacia arriba da el tono del corazón y del cerebro. ¿Qué importancia tan extraordinaria tiene esta hormona? Cuando la ciencia creyó que aplicando esta hormona se podían curar multitud de enfermedades, al principio las reacciones eran maravillosas en los pacientes, pero después, cuando dejaban de proporcionar la hormona, entonces la glándula ya estaba amañada, en no trabajar, y venía el colapso y a veces la muerte. Porque ese trabajo del subconsciente que la ciencia clásica no toma en consideración es algo verdaderamente extraordinario. Lo que se llaman las costumbres. Por eso el trabajo de coger el animalito de laboratorio y darle impresiones con un golpe o cosas por el estilo para que el subconsciente obre en esta o bajo esta dirección es algo asombroso verdaderamente. Hay un hombre seguramente poco leído. Yo lo quiero bastante, dice el maestro. Lo admiro mucho como hombre de ciencia y eso. Maeterlinck. Maeterlinck descubrió el poder del subconsciente, no en la forma un tanto experimental de Freud,
ni en la forma un tanto analítica de muchos fisiólogos y biólogos, sino que él descubrió el subconsciente como la divinidad omnipresente. Fue mucho más allá. Escribió un libro extraordinario en el cual insulta psicológicamente a Madame Blavatsky, a Krunkeller, al señor Heindel y a todos aquellos esoteristas y dijo: ellos sí sabían que todas las funciones de la vida se deben a la actividad del ser psíquico subconsciente. ¿Por qué no lo dijeron a la humanidad? Es un reclamo. No tiene el reclamo para mí mucha importancia, porque esta gente era muy grande y le dio mucha sabiduría al mundo. Pero me refiero como este hombre se fue adentrando casi, pudiéramos decir, en un fanatismo tenaz al descubrir el misterio del subconsciente. Luego él dice que las palabras deben ser tan nítidas y vigorosas que deben dar a la inteligencia un camino de conocimiento exacto y que para aquel poder no existe ninguno. Entonces dijo que se puede llamar infraconsciente, que se puede llamar el huésped desconocido, que se puede llamar el inconsciente, palabra con la cual él no está de acuerdo porque hay mucho más conciencia en la subjetividad interna que en la conciencia racional, y con lo cual también estoy completamente de acuerdo, dice el maestro. A mí, a mí la palabra inconsciente siempre me ha parecido muy negativa con relación a lo que se pretende decir o significar. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la glándula pituitaria, el señor Heindel nos trae una información extraordinaria. Dice que para las células necesariamente es completamente indispensable la presencia del nitrógeno y que ese nitrógeno no se puede lograr sino después de una larga digestión. ¿Pero qué, pero qué han descubierto los hombres que tienen facultades psíquicas especiales? Que la glándula pituitaria deriva del aire el nitrógeno. Puede acumular esta energía y utilizarla para bienestar corporal, pero solamente cuando hay alegría en la persona, solamente cuando hay esplendor psíquico, cuando hay entusiasmo, cuando hay verdaderamente expansión del ser moral. Es cuando esa glándula tiene la capacidad de acumular esa energía y tomarla del ambiente. Nunca en el ser triste, en el ser apocado, en el ser cobarde puede producirse ese fenómeno maravilloso y por lo tanto, y por esto anticipa que un día cuando las almas sean esplendorosas, admirables, llenas de armonía y de belleza, muy poco alimento físico se necesitará, porque esta glándula, que es la raíz de todos los mecanismos físicos y psicológicos, cumplirá finalidades esplendorosas en la vida humana. Es interesante todo esto. Es verdaderamente maravilloso. Ahora, por ejemplo, al hablar de la tiroides y paratiroides, la paratiroides, como bien lo decía el doctor, son grumos tan pequeños como la cabeza de un alfiler. Hay personas que les han encontrado 12, 14 y 16, y parece que hasta ahora nunca han encontrado más de 16. Allí radica el misterio de la vida en una proporción demasiado alta. Sin esas glándulas no se puede vivir. Sacan la tiroides y se vive. Sacan el vaso y se vive.
pero sin la presencia de una o dos o tres paratiroides es del todo imposible vivir. Son las glándulas que metabolizan el calcio y el fósforo y que hacen posible su asimilación. Vean ustedes la naturaleza y la importancia de esas pequeñas glándulas. Igualmente, cuando el cirujano ignoraba el valor de aquellas glándulas, y a veces al sacar la tiroides en el caso del bocio, las quitaban también y el paciente moría. Y él no sabía exactamente por qué, porque le parecía que había trabajado muy bien, pues era que se le llevaba, pues era que se llevaba junto con la tiroides las paratiroides y sobrevenía la muerte. Cuando se reduce el número de aquellas, empieza un temblor. Parece que el temblor de los ancianos se debe a que esas glándulas se atrofian porque las personas no han consumido suficiente alimento fosforado y entonces viene el temblor senil. Se debe a eso. No se preocupe que ya vamos a acabar. Ahora, una glándula fuerte en ese sentido da un carácter alegre. Aquí hubo un eminente médico que vale la pena recordar. Aun cuando era algo locato, yo también lo soy, pero que vale la pena recordar porque estudiaba a fondo las cosas. Se llamaba el doctor Edmundo Rico. El doctor Edmundo Rico escribía un articulito así de largo en el tiempo. Las alas del caduceo, siempre leía aquella columna porque el hombre era extraordinario. Y llegó a decir lo siguiente: la bondad, la alegría, el esplendor, la sociabilidad, la inteligencia, todo depende de la glándula tiroides. La glándula tiroides llega a ser el desideratum, el desideratum del ser psíquico. Yo no iría tan allá, pero de todas maneras creo que el hombre tenía bastante razón, porque aquellas glándulas, no tanto la tiroides, hacen fluir el fósforo para dar nutrición al cerebro y el calcio para sostener el esqueleto y el calor de la sangre. Así que estas son cosas verdaderamente sorprendentes, extraordinarias, dignas de consideración. Es algo maravilloso verdaderamente. A mí me encantan estas cosas porque solamente el estudio del hombre significa algo. Lo demás es demasiado pasajero, demasiado circunstancial. No olvidemos que no es solamente esta encarnación y solamente lo que hayamos sembrado en nuestra conciencia será lo que nos servirá luego para ir penetrando los misterios de la vida. Casi no se hace referencia al tálamo óptico, excepto en circunstancias muy especiales. Sin embargo, en el 6º tomo de la doctrina secreta, la maestra indica, como nos lo hacía saber el doctor, indica que este centro es el que establece relación entre el hombre y el aura. Pero no solamente entre el hombre y el aura, sino en un futuro de la evolución con el cosmos, el tálamo. Comúnmente los hermanos no se entretienen en mirar mucho este esquema de los centros vitales magnóticos y eléctricos que hay en la escuela, ya en la entrada. Ahí precisamente, si ustedes observan, encuentran que Brahma, es decir, el aspecto de la absolutividad, se refleja en el tálamo óptico.
Es la puerta de Brahma, dicen los orientales. Brahma es como si dijéramos el logos. Ningún esoterista va a hablar de Dios porque eso no tiene razón de ser. Dios como entidad personal no existe en ninguna parte. Existe como la energía infinita y entonces allá lo llaman Brahma. Nosotros lo llamaríamos científicamente el logos. ¿Y logos por qué? Porque en puridad de verdad todo implica un movimiento que produce un sonido, de tal suerte que el sonido es lo más sagrado que hay para el esoterista. Por allá en épocas en que empezaba mi entrenamiento, psíquico, tuve oportunidad, no una, sino varias veces, de oír pensamientos. El pensamiento es un sonido como cualquier otra cosa. No puede haber, no puede haber movimiento sin sonido. Para que entendamos eso a través de la lógica. Por lo tanto, un pensamiento es un sonido. Y si eso tiene mucho que ver con aquel centro del cual depende el sistema nervioso simpático o autónomo. Así que es el centro más logoico que tenemos nosotros. Y las imágenes de todo orden afectan necesariamente estos centros. Si la imagen es de orden psicofísico, como en el caso de interés psicogenésico, entonces vibra la glándula pituitaria, pero si la imagen es de orden conscientivo, vibra la glándula pineal. Y si la imagen fuera tan mística y tan armoniosa, vibraría el centro del tálamo óptico. Y debajo del tálamo está el hipotálamo, que establece correlación entre el tálamo y la glándula pituitaria. Es como el mediador. En ese mediador actúan todas las imágenes de creación formal para afectar las glándulas y en el tálamo toda la actuación del ser psíquico para actualizar conciencia y espiritualidad y el tálamo óptico refleja sus energías sobre el corazón. Así que el corazón es el recipiente para él. Todo esto es grandemente maravilloso. Los invito, mis queridas hermanas y hermanos, a estudiar el capítulo referente en el concepto Rosacruz del cosmos y los que posean la doctrina secreta encontrarán en el sexto tomo una información supremamente generosa. Muchas gracias y hasta aquí estas conferencias grandes y extraordinarias de nuestro querido maestro, mentor de la gran fraternidad Rosacruz Antigua en nuestro país, la Fraternidad Rosacruz Antigua fundada por el maestro Rojas. Gloria al maestro por esta maravillosa lecciones que nos ha dado. Han sido 48 lecciones que no hay ninguna que, que digamos que eliminaría más. Por lo contrario, yo creo que el maestro aún tenía mucho más. Pero bueno, será para la próxima. Y en la próxima encarnación, nos veremos y seguiremos estudiando esto nuevamente. Pero no quiere decir que no lo podamos volver a ver en esta encarnación y demás. Están estas conferencias, las grabaciones las encuentran en el canal YouTube de la fraternidad. Entonces todos los hermanos consagrados que están inscritos en el chat, no, sino que se inscribieron en nuestra página web para que les pueda llegar esta información. Ojalá que los que no lo han hecho lo hagan, pero ojalá sea un correo electrónico a través de Gmail, que es por donde salen todas estas maravillosas lecciones y todos los capítulos de todo orden que estamos trabajando en la Fraternidad Rosa Cruz.
Muchas gracias, hermanas y hermanos. Vamos a dar un